Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos encontramos con María Elena Quez, profesora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la materia Lectura y Escritura Académica del Profesorado Universitario de Educación Primaria. Graduada en Letras de la UBA, es también profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de General Sarmiento. María Elena, bienvenida. Gracias, Pato, por la invitación. Es un gusto. El censo argentino del año 2022 arrojó un 98% de alfabetización en el país. Sin embargo, cuando cruzamos los datos con las pruebas PISA, notamos serios problemas de lo que es comprensión lectora. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la verdad de estos datos? Bueno, yo no sé si hay una verdad, me parece que hay muchísimos factores que confluyen en un déficit notorio en las prácticas de lectura y escritura. Por un lado, con respecto a mi propia experiencia escolar, yo diría que se nota un menor seguimiento de la escuela en los primeros años de formación de los chicos en la lectura. Yo me acuerdo que nosotros nos reíamos, por ejemplo, porque había una maestra que entraba al aula y decía, saquen el libro de lectura, ¿no? Teníamos un libro de lectura con pequeñas lecturas breves de todo un poco. Bueno, pero esa especie de énfasis, teníamos una pequeña biblioteca circulante en la escuela donde podíamos retirar libros, había una biblioteca pública donde vos te llevabas el manual. Ahora, por ejemplo, los chicos no estudian con un libro, estudian con esos libros de los que se sacan las hojas, tienen carpetas o fotocopias, o incluso la noción de libro, hasta incluso cuando llegan a la universidad, cuando uno pregunta un poco, te das cuenta de que tienen poca familiaridad con los libros, con el objeto libro. Entonces, eso yo creo que es un tema pero que eso sería casi, te diría, lo más fácil de revertir, porque uno sabría qué hacer para revertir eso. Pero hay otras cosas que son más como la práctica de la lectura a una escala social más amplia, como adultos. El otro día una estudiante avanzada me decía, bueno, porque eso de estar 10 minutos con un video de YouTube, ahora TikTok te lo da en 2 minutos, ¿no? Digamos, ¿cuánto pueden mantener la atención, ¿no? Esta cuestión de la velocidad de las redes afecta mucho el nivel de capacidad de atención, capacidad de retener información y capacidad de volver a reproducir esa información de una manera ordenada, coherente, clara. Como que son saberes que se valoran poco. Y que además los chicos llegan a la universidad con la idea de que ya lo saben, ya lo requete saben. Entonces casi se ofenden cuando les querés enseñar, ¿no? Hay una cierta resistencia. Decir, ¿cómo me van a enseñar a leer a esta altura? Si yo, bueno, pero digamos, textos más complejos, que requieren mayor atención, que requieren cierta retención de las ideas, digamos, a veces se sataniza la idea de la memoria, ¿no? Una cosa es estudiar de memoria sin entender nada, y otra cosa es pensar que no tenés que memorizar lo que estudiás. Eso es absurdo, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay una cantidad de factores, y además, bueno, mucha competencia en el entretenimiento de las pantallas que te dan como una satisfacción inmediata. Entonces, bueno, ¿por qué leer una novela de 500 páginas si con un videíto de 2 minutos te mantiene entretenido y es mucho más excitante, digamos? Entonces, bueno, requiere cierto entrenamiento poder disfrutar de la lectura. Mientras que yo creo que requiere mucho menos entrenamiento, si bien hay saberes que se ponen en juego, ciertamente, pero requiere mucha menos exigencia.
lo que te ofrece las redes, internet, ¿no? Que además está simplificado, es además por lo general escandaloso, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, leer un atlas, ¿no? Puede ser difícil. Las declaraciones de algún terraplanista, ¿no? Son mucho más, son un sacudón, entonces mucho más emocionante, ¿no? Entonces, un señor que te viene a decir que no, que todo, esa especie de sensación también de pérdida y de engaño que la gente tiene por muchos motivos, ¿no? Como que alguien le quitó algo. Entonces, si alguien te viene a revelar algún disparate, suelen ser muy exitosos. Y eso es una preocupación, ¿no? De hecho, me lleva un poco a otra pregunta que tenía, ¿no? Porque en plena era de la digitalización, alrededor de 770 millones de personas, entre jóvenes y adultos en todo el mundo, siguen careciendo de competencias básicas de alfabetización. Entonces, ¿la tecnología nos deja todavía una deuda pendiente o es como la estamos utilizando? Yo diría que las dos cosas, ¿no? Por un lado, eso, la tecnología tal vez a veces compite con las prácticas lectoras, y en ese sentido, si vas por ese lado no ayuda, ¿no? Si son todos emojis y videitos y caritas, eh, es esa escritura, yo diría que mucha más gente escribe, ¿no? Pero al mismo tiempo producen mensajes muy pobres, ¿no? Y reciben mensajes muy pobres. Entonces hay también una especie de comunicación ilusoria que está siempre en contacto pero bueno, no mantenés una conversación de 20 minutos con nadie, ¿no? Entonces eso no es enriquecedor, no es necesariamente enriquecedora la tecnología por sí misma. En ese sentido sí depende de cómo la uses pero tampoco es un problema estrictamente local, ¿no? Esta preocupación, uno lo ve, digamos, no sé, colegas españoles, colegas de Brasil, las preocupaciones son las mismas, ¿no? Entonces, hay algo también de un corte cultural eh, que, bueno, que hay que tenerlo muy en cuenta y yo diría repensar todo desde la raíz. No sé cómo se hace, eh, pero evidentemente hay categorías que ya no son operativas para el mundo cultural en que los chicos crecen, en que se desarrollan, en que despliegan sus capacidades intelectuales. Ahora, aún concediendo todo eso, yo creo que como desarrollo de la personalidad, te diría, de la sociabilidad, digamos, cuando no hay un desarrollo adecuado del lenguaje, todo eso se empobrece, ¿no? Entonces, no es que, bueno, está bien, no necesito conocer los subordinantes porque total me manejo con internet y todo. O la inteligencia artificial puede producir eso sin que yo me moleste en aprenderlo. Pero ¿qué pasa con la cabeza de uno? ¿No? Eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. La capacidad de tener un pensamiento complejo, de comprender, ya sea por escrito o oralmente. Ayer, pues, lo escuchaba una entrevista a Juan Carlos Torre, que es un sociólogo muy reconocido. Él no habla fácil. Y yo diría, y a este señor, ¿cuánta gente le puede seguir el razonamiento? Los que están acostumbrados a ver en la tele 2 o 3 personas que vociferan y te dicen estos son los buenos, estos son los malos y mira qué enojado que estoy. Eso es lo general, ¿no? No importa con quién se enoje, ¿no? Pero el panorama habitual es más o menos ese. Todo muy simplificadito. Bueno, y hay posibilidades cuando aparece una persona que habla en otra clave de que lo sigan. Yo creo que cada vez menos. Entonces, y también es tecnología, la televisión, también no es que uno pretenda que los estudiantes escriban con pluma de ganso, y puedan leer a la luz de los candiles, sino digamos, que
hasta qué punto podés reconocer, por ejemplo, un texto producido por inteligencia artificial o un texto que tiene otro tipo de trabajo, si nunca aprendiste a transitar textos complejos, ¿no? Entonces, me parece que lo más grave es eso, ¿no? No importa con qué herramientas se desarrolla, pero el lenguaje está siempre en la base del desarrollo de la personalidad, y si tienen un manejo muy pobre del lenguaje, probablemente les cueste mucho también desarrollar otro tipo de competencias, ¿no? En 2012 hubo un atentado en Pakistán contra una niña llamada Malala, Sí, que pedía ir a la escuela. sí. Esa fue su única lucha, ir a estudiar. Los talibanes trataron de asesinarla y me invita a la reflexión de que en algunos lugares estudiar puede costar la vida. Sí. Y en ese sentido, ¿leer es un acto de rebeldía? Sí, siempre, ¿no? Digamos, pensar que no sé si vos recordás una película, bueno, vos sos mucho más joven, pero hay una película italiana muy importante del neorrealismo que se llama Padre Padrone. Es una familia de campesinos en el sur de Italia. También era un chico que quería ir a la escuela, y el padre quería que estuviera de bracero entonces la pelea es además su autobiografía. Él después escribe el guión de la película, se convierte en un intelectual, pero tiene que dar una pelea fenomenal siendo muy chiquito, para poder ir a estudiar, para poder alfabetizarse, y porque además su papá no quiere que sepa más que él. Entonces sí, yo diría que no son solo los talibanes, ¿no? Pensar que ahí en esa misma región del mundo es la Magna Grecia, ¿no? Y se nacieron los objetos tan sofisticados de la antigüedad, y sin embargo siempre se convive, digamos, y bueno, yo que fui a la universidad durante la dictadura, había una cantidad de textos prohibidos, la cantidad de gente que ha quemado libros por las dudas, incluso después en democracia yo decía, ¿y esto qué sé yo? Si pasa algo, estos libros, ¿serán un peligro o no? Te quedaba ese reflejo, ¿no? Y además, bueno, en ese momento la universidad, la UBA, estaba bastante empobrecida intelectualmente, entonces muchas veces nos íbamos enterando por el boca a boca que había profesores que daban cursos en su casa. Y entonces cuando te pasaban el dato y era como semiclandestino, tenía un plus. Y por supuesto ahora se conoce como la Universidad de las Catacumbas, eso, y es visto como un acto de resistencia. Nosotros la pasábamos bárbaro, o sea que no sentíamos, yo personalmente no lo sentía tanto como un acto de resistencia, pero la verdad es que accedía a saberes que en la universidad no estaban. Y eso también yo noto un cambio con respecto a muchos estudiantes actualmente que a veces porque quieren un título, ¿no? En ese momento el problema no era tanto egresar con un título, sino que íbamos a egresar, estábamos bastante desesperados porque íbamos a egresar y había cosas que no habíamos aprendido y que queríamos aprender, ¿no? Entonces creo que la pasión por el aprendizaje es algo que hay que azuzar también desde que los chicos son chicos, y bueno, si no ocurrió antes, tratar de que ocurra en la universidad. Y hay que ir buscando distintos caminos. No siempre es fácil, a cada uno le llegas a veces por caminos diferentes, ¿no? Algunos vienen ya con gran convicción, pero otros no, y bueno, sí. No, te decía, justamente, te tocó ir a la facultad en un momento delicado de la historia argentina, ¿no? Sí. Y horrible, diría. sí, digamos, delicado es una manera de decir, ¿no? Un momento muy complejo. Sí. ¿Qué pensás de la vida universitaria en 2023 en plena democracia? Bueno, yo diría que son todas ganancias. Desde aquella universidad en la que yo, digamos, la calidad de la docencia, el sistema de reclutamiento de docentes. Pensá que en ese momento, bueno, muchos docentes habían sido cesanteados, la gente más
más reconocida, que yo estaba, no sé, santeados o fuera del país, en fin, sobre todo en humanidades, que yo, tal vez en una carrera como medicina, qué sé yo, el clima era otro, pero en filosofía y letras la verdad es que era bastante, muy empobrecido. Entonces habían reclutado viejos profesores jubilados. Había algunas excepciones de tipos muy buenos, pero en general era una lágrima. El nivel de los docentes, la falta de ganas de dar clase, lo poco estimulantes. Y también había tantos textos prohibidos que te imaginas que estudiar letras. Por ejemplo, en literatura argentina no veíamos el Martín Fierro. Bueno, eso es un crimen. Sí, bueno, todo era muy así, ¿no? Muy absurdo. En ese sentido, en este momento no hay, yo no he tenido nunca limitaciones para armar programas. Los docentes accedemos por concursos o presentando, digamos, un currículum, pero que después en algún momento lo tenés que concursar y eso se abre y pueden venir otros colegas a competir y si son mejores te ganan. Entonces, me parece que es mucho más estimulante. Es cierto que eso convive con esto de que los chicos llegan a veces con problemas de la escuela media que eran menos habituales cuando en aquellos años, ¿no? Tal vez porque la escuela media era más chica, y esos chicos que hoy tienen problemas en la escuela media, a lo mejor antes ni siquiera llegaban a la escuela media. Entonces, en fin, tiene luces y sombras, pero el panorama universitario en todo el país, porque además uno está en contacto con colegas de distintas universidades y además hay, por ejemplo, bueno, también internet en ese sentido es una maravilla, ¿no? Porque uno puede acceder a bibliografía muy actualizada de todo el mundo. Eso era bastante difícil, incluso al volver la democracia, por ejemplo, andábamos buscando, entonces lo que hacíamos era ir y tocarle el timbre, leías algo y había alguien que citaba un texto, entonces le tocabas el timbre y decías, me lo presta para fotocopiarlo, porque era, y en general había una actitud muy generosa, digamos, de la generación de los maestros, tanto, no sé, algunos son más o menos conocidos como Beatriz Arlo, Josefina Ludmer, Oscar Landi, que realmente nos ponían sus bibliotecas a disposición, nos dejaban fotocopiar cosas. Era Emilio de Ípola, Carlos Santamirano, gente muy generosa. Y bueno, y éramos bastante pesados, digamos, lo perseguíamos por todos lados. Pero bueno, creo que, digamos, que en ese sentido ahora Internet facilita mucho las cosas. También te abruma porque te llega tal cantidad de cosas que no sabes qué tiene ciertos estándares de calidad y qué cosas son más o menos disparatadas. Y también hay también facilita algunos vicios como el plagio y esas cosas que son bastante feas, ¿no? No son tan difíciles de detectar. Yo siempre les digo a los chicos que existe el rincón de abajo, pero que existe Google y los profesores nos damos cuenta. Así que, pero digamos, en general los que se bajan trabajos no son los estudiantes más aventajados. Entonces es fácil darse cuenta. No voy a decir mucho cómo nos damos cuenta para no levantar la perdiz, pero nos damos cuenta. Ahora, también en tu desarrollo profesional, sí, te has dedicado a otras cosas como lo que es el análisis del discurso político. Así es. Y entiendo que en alguno de tus trabajos analizaste los grafitis. Sí. ¿Cómo surgió ese proyecto de investigación o esa idea de investigación? Bueno, un poco tiene que ver también con lo que contaba antes. Yo soy hija de los 80, ¿no? Y el discurso político, digamos, después de estar sofocado durante tantos años, emergió con una potencia en los años 80, que era una cosa fascinante. Yo me acababa de recibir,
iba más por el lado de la literatura, pero la verdad es que en ese momento me daban muchas ganas de enterarme y estudiar qué era eso que estaba pasando, ¿no? Entonces, y además, paralelamente en el campo académico, empezó a abrirse y empezó a volver del exilio y a abrirse un campo de estudios que tenía que ver con la semiología, la cátedra de semiología del ciclo básico común, ahí se formó mucha gente. Empezaban a volver profesores que habían estado afuera del país y que venían con textos y cosas a los que no habíamos tenido acceso antes. Y eso era un enganche perfecto, ¿no? Digamos, teníamos por un lado herramientas teóricas, herramientas de análisis que nos permitían pensar cosas nuevas desde otro punto de vista y objetos nuevos que además, bueno, teníamos, no sé, la campaña del 83 con grandes oradores como, bueno, Alfonsín era muy, muy excepcional, pero también estaba Oscar Allende, que era un gran orador, es decir, había otras grandes manifestaciones en las calles, ¿no? Es algo que parece bastante difícil de imaginar comparado con la sociedad actual, digamos, no solamente los grandes oradores, sino la avidez de la gente por escuchar, ¿no? Y había mesitas y la gente iba y pedía las plataformas y las leía. Bueno, era una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, además, bueno, me interesé por ese lado, trabajé con dos colegas y amigas muy queridas aprendiendo a hacer estas cosas, armamos una especie de equipo de trabajo en una fundación que nos abrieron las puertas, en fin, había mucha efervescencia perdón, sí, no hay problema, intelectual. Y bueno, también en esos años, así como había grandes oradores, aparecían grupos juveniles que con mucha creatividad y mucha gracia renovaban la vida de los grafitis. Digamos, los grafitis son una manifestación que está presente desde Roma, ¿no? Es muy antigua. Por eso ese nombre en italiano, que se mantiene. Pero, por ejemplo, retomaban viejas consignas de los 70 y las convertían en un objeto humorístico, ¿no? Hay una consigna muy de los años 70, bueno, si Evita viviera, sería Montonera, bueno, si Evita viviera, sería, y cualquier cosa que rimara, entonces, bueno, era con mucha gracia, con mucho humor, no los recuerdo en este momento, pero había un grupo que se llamaba Los Vergara, y se burlaban de todo, y cuando vino el Papa se burlaban del Papa, era muy fresco, y tenía que ver, bueno, con una manera de reivindicar el ser joven, el tomar el espacio público, expresarse, reírse, después de años muy oscuros, ¿no? Claro. Pero hablando de elecciones presidenciales que juntos mencionabas, sí, y transitando actualmente una ronda electoral nacional, cambió un poco la manera de comunicar de los candidatos, incluso de las personas que se encuentran en el gobierno. Sí, totalmente. Y entiendo que también estudiaste los tweets presidenciales. Sí, bueno, sí, yo hice mi tesis sobre Facebook y Twitter, ¿no? Porque me parecía, digamos, en 2008, cuando yo empecé a trabajar en General Sarmiento, tenía que armar un nuevo proyecto y me sugirieron que trabajara sobre algún tema contemporáneo. Gracias. Yo no quería trabajar sobre, por ejemplo, el discurso de Juan o de Pedro de Luis. Me divierte más trabajar como problemas más transversales, ¿no? Digamos, por ejemplo, qué pasaba con Facebook en esos años en que aparecía Facebook, y qué pasaba con todos los dirigentes políticos, cómo iban aprendiendo a apropiarse de esas herramientas. Entonces empecé a ir por ese lado, ¿no? Me parecía que lo novedoso en el campo de la comunicación política pasaba por ahí. Te digo que en 2008 no era tan evidente, no me parece una obviedad, pero en ese momento
estaba arrancando. Todavía había una cosa con los blogs, ¿no? Que eran como una especie de alternativa a, digamos, grupos políticos que no podían llegar a los grandes medios, pero sí podían sacar su blog y tener cierta repercusión a partir de ahí. Un poco más adelante aparece Tweet, y este texto que decías de los tweets presidenciales fue un trabajo que hice en 2010 más o menos, con los tweets que emitía en ese momento Cristina Kirchner, antes de la muerte de Néstor Kirchner. Ella ya era presidente y tenía un estilo así muy desenfadado, bastante humorístico, ¿no? Tratando de fortalecer el vínculo con aquellos seguidores, porque, digamos, ahora cambió bastante eso, porque hay muchos seguidores que son así como trolls, que no es que siguen a alguien porque le gusta, sino que por el contrario lo siguen como una manera de molestarlo. Pero en ese momento todavía había como pequeñas comunidades y Twitter era como un espacio que toma el caso de Cristina porque fue el que estudié en ese momento, ¿no? Pero un modo mucho más informal de usar la palabra presidencial, digamos, una cosa de la oralidad, por ejemplo, decía, bueno, yo sabía que iban a invertir tanto esta empresa, pero van a invertir más. ¿Qué tool? ¿No? Bueno, el qué tool no es algo que fuera pensable en el discurso presidencial de los 80, por ejemplo, ¿no? Uno no podría imaginar a Alfonsín diciendo que tool. Decía otras barbaridades de cuando se enojaba un poco, pero esa cosa de lo coloquial, con ese desenfado, es una novedad. Y ahora estamos, en efecto, transitando una campaña presidencial que yo te diría que es más parecido a lo que hacía Cicerón con lo que hacía Alfonsín, que lo que hacía Alfonsín con lo que hace Milei, por ejemplo, ¿no? Digamos, es como si hubiéramos aterrizado de pronto en un planeta diferente, ¿no? Es otra, digamos, los límites de lo que se puede decir o no decir en público son otros. Me refiero a cierta procacidad de cosas que no aportan realmente nada al debate público, y que han sido tratadas con todo detalle por este candidato. Los niveles de agresividad, yo creo que si bien la campaña del 83, por ejemplo, tuvo niveles de polémica muy fuertes, pero lo que predominaba en ese momento era la idea de tratar de formar una comunidad política capaz de dialogar más allá de las diferencias entre los partidos. Y yo diría que ese espíritu ahora está siendo dinamitado por algunas fuerzas políticas, ¿no? Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque si no hablamos para entendernos, como sociedad tenemos problemas graves. Y justamente haciendo referencia a eso de hablar, me quedo con una frase que es que planteabas, ¿no? Cuando me enviaste tu bio, que es sobre el gran desafío que tienen los docentes de transmitir el amor por la palabra, ¿no? A los niños. Sí. Sí, a los niños y a los no tan niños, ¿no? Porque a veces, yo creo que uno arma un programa y dice, no, tengo que enseñar estos contenidos, ¿no? Y a veces es difícil colar en medio de esos contenidos el placer, ¿no? Digamos, entonces, pues, nosotros en el aula virtual ponemos al final de cada unidad una chapa. Una chapa que tiene que ver con esto. Léelo porque es lindo. Digamos, divertite, léelo si querés, si te gusta, pero yo creo que te va a gustar. Puede ser una canción, puede ser una película, puede ser un libro, una novela, pero digamos, cosas que tienen que ver con no perder de vista el placer por el conocimiento, el placer por la palabra. Lo que pasa es que el conocimiento sin la palabra no existe. Si no está el placer por la palabra en la base,
Y al mismo tiempo yo creo que a veces los estudiantes, incluso estudiantes que llegan a la universidad, le tienen más miedo que amor a la palabra, ¿no? Sobre todo a la palabra escrita. A veces se ponen tan tensos, ¿no?, que no les salen cosas o cometen errores que no cometerían hablando, ¿no? El otro día una alumna dice, bueno, pero ¿cómo hago para decir? Y me lo dice, digo, pero si lo puedes decir, porque no lo puedes escribir, ¿no? Hay una cosa intimidatoria, ¿no?, del libro, de la palabra escrita, que está como en las antípodas de los sentimientos que uno desearía estimular, ¿no? Si bien siempre, bueno, por ejemplo, hay una especie de lugar común en la historia de la literatura, que es el terror a la página en blanco, ¿no?, que ha afectado a todos los grandes novelistas, a todos los grandes escritores. Digamos que hay algo del poder de la palabra que sí, que atrae y asusta, y está bien eso, pero se puede vencer, se pueden encontrar vericuetos. Una pregunta que les hago a los invitados del podcast es, si tuvieras que invitar a un novelista, literato, a comer, ¿cocinas vos? Sí. Ay, qué lío. ¿A quién invitarías? ¿Puede ser del presente, de la historia? Claro, es que tendría que tener una mesa larga. A ver. Bueno, un gran escritor argentino es Juan José Saer. Y bueno, en el caso de Saer, un asado. Yo no creo que Saer me dejara hacer a mí el asado, ¿no? Lo dudo. Por él me dejaría participar con la picadita. Pero una picadita también puede ser con Saer. Después de la historia, por ejemplo, qué sé yo, si fuera Cervantes, yo me lo imagino más bien hambriento, así que un buen guiso para Cervantes estaría bien. Y después, bueno, de la gente más actual, creo que no sé, hay mucha gente muy valiosa, pero ahí, digamos, unas empanadas y un café, digamos, y es una cosa más, como que lo sentís más como pares, ¿no? Hay, no sé, figuras muy, muy interesantes como Martín Coan o Federico Janmer, que hacen cosas muy, muy diferentes, muy vistosas. Bueno, una mina muy provocadora y que tiene muchas cosas muy interesantes es Gabriela Cabezón Cámara. En fin, hay cantidad de mujeres jóvenes escribiendo que son muy interesantes. Así que sí, ahí es más bien una picada y que cada uno traiga algo. Una mesa grande. Sí. María Elena Qués, profesora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy agradable la charla. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.